Radio La Mosquitera 88.1 presenta A Desalambrar. Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A Desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Patria, amor mío, quiero juntar todas las ganas, todo el guitarrerío donde tu pueblo canta, para que copla a copla nos vayamos sabiendo el tamaño, la furia, la herencia solidaria. Ese modo de sernos uno al otro, camino o río tumultuoso o historia castigada, mientras que a golpe vivo de miseria aprendemos que hay que empuñarse el rumbo sin pleitos ni abogados, porque siempre nos joden, patria. Siempre los comedidos nos llevan a otra parte y basta, ya está basta. Terminemos la patria y juntemos a todos en una misma gana para voltear el odio, el miedo, la miseria y avanzar con el rostro nacional por el alba. Digo que un hombre solo es un hombre. Digo que tiene su misterio el hombre solitario, pero ya estoy cansado del misterio gratuito, de la soledad pura y el silencio importante. Ya no quepo en la luna de tanto andar las noches tuteándome con todos los duendes de la calle. Digo que un hombre solo es un hombre solo, y que no tengo tiempo de amparar solitarios. Tanto andar, tantos pasos por las calles en vilo, cuánto que uno se busca, tanto que hemos andado, no digamos que todos, pero la mayoría, buscando el fundamento de lo que nos separa, de eso que no nos deja reunir la alegría y repartir a todos la sal, el pan y el agua, esos tres elementos de que se nutre el grito, el himno que supimos y el amor que nos salva. Tanto y cuánto que gasta la historia con nosotros para que nos unamos de una vez por debajo. Y sin embargo cuesta, y sin embargo tarda, y sin embargo hay alguien que caerá mañana. Alguien que hoy no ha comido con los hijos mirándonos, mirando tus cereales, patria. Sumar 1 más 1 hasta llegar al hombre, al país que dijimos sin olvidar a nadie. Súmame, patria, el niño que te ha visto vestida de estival y muchacha con los sueños al aire, pero con lo labriego, con lo gremial del canto. Súmamelo de todos, cuéntame, padre y madre, porque así es como puedo soñarte el horizonte y una dulce pradera de pan multiplicado. Hay que juntar las ganas y contar desde abajo. Vamos uniendo rostros, manos, sueños, olvidos. Flor turbamulta, quiero a la altura del día el regreso de todo lo que fue sumergido. A partir de esta calle no hay posible regreso. No hay otro pacto que este, pero sin apellidos. Y no es fácil, ni pronto, ni ya voy, ni gemidos, ni discursos, ni curas, ni general, ni edicto. No hay arreglo. No hay nada que hacerle en este asunto. Hay que juntar las ganas, organizar el grito y despertar de pronto como un solo estallido. Patria, amor mío, es hora. Se han cumplido los siglos. Estoy fundiendo todas las manos de tus hijos. Aguarda que ahora tengo el corazón al viento y en el viento un aroma popular encendido. Espéranos. Iremos por los barrios hermosos donde el día transcurre custodiado de niños, diciéndonos que es grave pero bello tenerte, limpia de capataces metálicos y cínicos. Espérame, esperemos. El último ha salido. Hay que marchar con todos para soltar la aurora de adentro de tu pueblo como un inmenso río, por donde irá la vida liberada cantando: ya vuelvo, amor, América, espérame en el trigo. Esta mañana me he levantado, oh vela chao, vela chao, vela chao, que
la guerrilla, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Si no callao, ven la guerrilla, coge el cubano mi fusil. Muy buenas noches, buenas tardes. Estamos otra vez desde nuestros hogares, transmitiendo y componiendo esta mesa virtual de militantes para hacer otro programa de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y estamos cada uno en nuestros hogares, como les decía, justamente para estar otra vez con ustedes, gracias a Radio La Mosquitera, gracias a Nico, que nos estará operando mañana, y bueno, estamos con otros compañeros en sintonía y nos van a pasar a saludar. ¿Cómo andás, Alfredo Berci? Buenas noches, Alicia. Bien, soportando el bicho y bueno, contento por dar otro programa más. Creo que el 39 o 38. Hoy es el 39. 39. Bueno, entonces vamos por otros 39 más. Después vamos a aclarar de cuál bicho nos estamos cuidando. Hola, Germán Leyen, ¿qué decís? Hola, ¿cómo están? Contento de estar nuevamente con ustedes. Y recordar que hoy 28, la radio Mosquitera cumplió 13 años. Sí, saludos a la Mosquitera, a todos los cumples. Saludo a todas las compañeras y compañeros de la Mosquitera, que ha cumplido una tarea tan importante todo este tiempo y especialmente en este último año. Y bueno, veremos qué pasa con este programa número 39 y ya la próxima semana, cuando hagamos el programa número 40, también vamos a cumplir un año a Desalambrar. Exactamente. Y ya vendremos de festejo en festejo. Pero antes vamos a agradecer a los que hacen posible este programa, que está acá Lautaro y Anabela Croce, con la organización y con todo esto de la atención de la compu y de los programas de internet y del Zoom y del Spotify. Y también, bueno, agradecer a otros compañeros que también han hecho posible este programa, como Mónica Marino, Nelson Bermán, que está medio enfermucho y le damos un saludo, Horacio y Ale Roy, Soledad, y bueno, Leo Bizaguirre y Nadia Marino, que enseguida nos estarán deleitando con el programa informativo, con el informe, el noticiero de A Desalambrar. Y acabamos de escuchar la poesía Manifiesto del Horizonte de Armando Tejada Gómez, este hombre poeta que siempre nos sorprende en el tiempo. Y bueno, la canción Bella Ciao, que más que ahora, cuando vamos a conmemorar otro 1 de mayo, viene bien recordarla. Y vamos entonces con nuestro resumen de noticias. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Actualidad política social en Latinoamérica. Brasil. Ya hay más de 20 pedidos de impeachment contra Bolsonaro y exministros de salud lo denuncian en la ONU. Manaos, la ciudad más afectada de Brasil, ya triplica los entierros. Chile. Estallido social en modo cuarentena, protestas con mascarillas y manifestantes alejados. Perú. Éxodo por el hambre y el presidente Vizcarra advierte que el país está al límite de capacidad de respuesta. 1.800 comunidades de la Amazonía denuncian ante la ONU peligro de etnocidio. El Salvador. El presidente Bukele autoriza a la policía y al ejército el uso de la fuerza letal contra las pandillas.
Venezuela, tras 41 días de aislamiento y con solo 325 contagios, comenzó la flexibilización de la cuarentena. Venezuela-Colombia. Autoridades colombianas impiden a miles de venezolanos retornar a su país. Crisis carcelaria en América Latina. 3 muertos en huelga en Perú, más de 320 contagiados en Chile y 213 en Colombia. Brasil. El mandatario Bolsonaro ya superó las 20 solicitudes de impeachment, proceso de destitución del cargo, en la Cámara de Diputados. Ha sido denunciado también por la Comisión de Paz y Justicia en su país, porque considera que sus acciones son delitos de responsabilidad, como el de alentar a la ciudadanía a desafiar la pandemia que viene provocando miles de muertes en Brasil. Precursores de las imputaciones contra este personaje fuera de control, la Comisión ARMS y el colectivo de abogados de los derechos humanos ya le habían imputado crímenes contra la humanidad por incitar al genocidio de los pueblos indígenas en noviembre del 2019. La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia lo llevó además ante la Corte Penal Internacional con argumentos semejantes a los otros espacios de derechos humanos. Por último, 7 exministros de salud de Lula y Dilma Rousseff acaban de anunciar que recurrirán a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud por lo que consideran un potencial genocidio en el país más grande de América Latina. Otra noticia, en 2 semanas, el número de entierros en los cementerios públicos de Manaos, capital de la Amazonas, ha pasado de 9 por día a 102, un aumento del 300%. Las autoridades afirman que solo 6 de cada 100 muertes son por coronavirus. La Amazonas confirma ya más de 300 muertes por coronavirus. Chile. Estallido social en modo cuarentena. El 26 era la fecha original del plebiscito. Manifestantes se reunieron en Plaza Italia con mascarillas y overoles blancos. El estallido social del 18 de octubre del 2019 tuvo una respuesta del Estado y el gobierno al impulsar un plebiscito para decidir si iniciar o no un proceso constituyente. Con su fecha corrida para octubre por la realidad del COVID-19, volvieron las protestas a Santiago. Este 26 de abril era la fecha original para realizar el plebiscito, pero acorde a la realidad del país y el mundo, el Congreso cambió la fecha al 25 de octubre de este año. Con el hashtag plebiscito simbólico en línea, varios chilenos han puesto tendencia a la frase y un simbolismo para el proceso que se hubiese realizado el domingo si el mundo no viviese la pandemia del coronavirus. Perú. Éxodo masivo de peruanos hacia las regiones del país por coronavirus. En los últimos días, centenares de personas buscan llegar a sus lugares de origen. El hambre y la salud es la encrucijada que estos compatriotas deben sortear. Caminan porque necesitan alimentarse. En Lima ya no encuentran oportunidad alguna de trabajo y los ahorros se acabaron. Al menos en la provincia tienen sus familias y sus hogares que los esperan para empezar, quién sabe, una nueva vida, forzados por la pandemia. Tampoco han sido beneficiados con el subsidio estatal. El bono solidario de 760 soles que tiene programado el gobierno se dará en los lugares de domicilio registrado, donde ellos ahora ya no pertenecen. Por ahora, les toca aguardar a los lados de las vías o en las adyacencias del aeropuerto o en alguna de las plazas donde se han formado refugios temporales. Cerca de 170.000 peruanos permanecen durmiendo literalmente en la calle a la espera de una solución. Las regiones también juegan un papel. Muchas no están en la capacidad de recibir a tal cantidad de personas. Muchos de los migrantes ya tienen el coronavirus y deberán pasar 2 semanas de cuarentena previa, pero no hay capacidad para recibirlos y confinarlos por un tiempo.
La condición de los hospitales también es precaria, por lo que la situación se complica considerablemente y los expone a peligros. Pero nada de esto desalienta a los peruanos que quieren, como de lugar, llegar a sus tierras donde al menos sientan que algo les pertenece y donde creen que pueden, de alguna manera, volver a empezar en medio de la crisis. Por su parte, el gobierno calcula que el 10% de los migrantes está contagiado. En otra noticia de Perú, 1.800 comunidades de la Amazonía denuncian ante la ONU peligro de etnocidio. La mayor confederación de organizaciones indígenas de la Amazonía peruana denunció al Estado peruano ante las Naciones Unidas por el peligro de etnocidio al que están expuestos los pueblos nativos de la mayor selva tropical del mundo por la pandemia del COVID-19. En una carta a la ONU, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana responsabilizó a las autoridades de las consecuencias que el coronavirus pueda traer a los nativos amazónicos. Permanente desatención evidente y reiterada discriminación en los planes y estrategias para enfrentar el coronavirus. Para los nativos, la propagación de la pandemia en el territorio peruano puede conllevar un genocidio de sus pueblos, generado por la inacción y discriminación del Estado. El gobierno no tiene un plan de atención de poblaciones indígenas para el coronavirus que incluya una acción sistemática e intercultural, y lamentó que la prioridad haya sido las ciudades y las empresas. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. El Salvador. El presidente Nayib Bukele avala usar fuerza ante ola de violencia. Una jornada llena de homicidios dejó 20 personas asesinadas en diferentes puntos del país. En medio de este recrudecimiento de la violencia, el presidente de la República, Bukele, dijo a través de su cuenta de Twitter que tanto la policía como la Fuerza Armada deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de los ciudadanos honrados, y que el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. El gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada, agregó. Este llamado generó reacciones encontradas y especialistas en seguridad advirtieron que el mensaje de la Presidencia de la República puede ser entendido por la población como una autorización a cometer el delito de homicidio y a las autoridades a cometer nuevos abusos y arbitrariedades, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Janet Aguilar, experta independiente en seguridad, afirmó que ningún funcionario puede dar órdenes para matar y que tanto el funcionario que cumpla órdenes ilegales como el que las dé pueden ser procesados por las leyes nacionales e incluso por tribunales internacionales cuando se trata de delitos que comprometen la vida y la integridad. Venezuela. Tras 41 días de aislamiento social, niñas y niños disfrutan con conciencia la flexibilización de la cuarentena. Tomaron este domingo las calles, espacios públicos y recreativos, acompañados de sus representantes y bajo el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias y de distanciamiento. Esta medida fue anunciada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado viernes 24 de abril. Venezuela-Colombia. Controles migratorios han impedido que muchos venezolanos salgan de Colombia en medio de la pandemia. Miles de venezolanos quieren salir de Colombia para regresar a su país, pero las restricciones del aislamiento preventivo obligatorio implementado para contener el coronavirus hoy los mantienen en jaque. El número de personas que pueden pasar la frontera por razones humanitarias lo determina Venezuela, es un número muy reducido al día, agregó por su parte Felipe Muñoz, gerente de frontera. Según Migración Colombia, cerca de 12.000 venezolanos han retornado a su país.
Crisis carcelaria en América Latina. 3 muertos en huelga en Perú, más de 320 contagiados en Chile y 213 en Colombia. Perú, motines en penales por el COVID-19, 3 muertos en Castro. Chile, Gendarmería confirmó más de 320 contagiados en las cárceles. Colombia, en las cárceles van 213 contagios confirmados y 3 muertes. Argentina, por el coronavirus, Alberto Fernández avaló la prisión domiciliaria para presos comunes. Muy bien, escuchamos el resumen informativo del programa Desalambrar del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Hemos intentado sintetizar las principales noticias que se han producido en esta semana. Recordemos también que este noticiero se está enviando y reproduciendo en distintas radios comunitarias del país, a través de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y que es realmente un orgullo para nosotros que se produzca esta repetición de un noticiero que elaboran los compañeros Nelson Benmar, Leo Izaguirre y Nadia Marino. ¿Qué comentarios podemos hacer de estas noticias, Alfredo? Bueno, comentario, me gustó mucho primero la canción de Bella Ciao, que es de los partisanos cuando en la Segunda Guerra Mundial liberaron Roma. Creo que también están festejando aniversario por eso mismo, ahí nació. Y bueno, bastante buena, digamos, el noticiero en tomar todo lo que está pasando en Latinoamérica con respecto a las movilizaciones y al esfuerzo que están haciendo los pueblos para combatir el coronavirus, a pesar de que en muchos países los gobiernos se han hecho a un lado y han dejado a la población sola. Por ejemplo, en Ecuador, donde el número de muertos salta muchísimo, y es lo mismo que en Brasil, que en Brasil siguen diciendo que es una gripecita. Sí, realmente lo que está pasando en varios países, en algunos tiene ribete dramáticos y a la vez cierto toque de comicidad, de humor negro, porque por ejemplo en Ecuador el gobierno ha sacado una publicidad oficial que parece propaganda de esos especies de cementerios privados, así que muestran campos, flores, un lugar donde morir tranquilo. Parece más una publicidad invitando a morir que una publicidad que promueva medidas para controlar la pandemia. Y en el caso de Bolivia también salió un video de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Janine Áñez, convocando a una jornada de oración para pedirle a Dios que detenga el pandemia y nos proteja del virus. Una cosa realmente sólita para una persona que se supone que es jefe de Estado. Bueno, todas las actitudes que ha tenido Bolsonaro también y que ha provocado una grave crisis dentro de su propio gabinete, con la renuncia del ministro de Salud primero y luego la renuncia del ministro de Justicia, el polémico ex juez Sergio Moro, que también está mostrando que esto no va a quedar en la impunidad. El comienzo de las manifestaciones de protestas públicas, ya no solamente virtuales, sino también en la calle en Chile, también es una muestra de que los pueblos están empezando a reaccionar, porque realmente las medidas de ajuste contra los trabajadores ya no se pueden seguir soportando. La desocupación que se ha provocado en la mayoría de nuestros países, la rebaja de salario y todo eso, se están tornando insoportables. Y la falta de apoyo por parte de los gobiernos de todos estos países marcados por el neoliberalismo. Tal cual. Bueno, vamos ahora a escuchar un tema musical y después volvemos en el otro bloque.
charango, poncho, sombrero, cuando canto soy jilguero, charango, poncho, sombrero, así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir, así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir, yo no he nacido para sufrir, yo no he nacido para sufrir. Con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero, con las mujeres del pueblo, cariñoso, sincero, libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero, libre, soltero, jilguero, lindo, moreno, soltero y sincero, lindo, moreno, soltero y sincero, lindo, moreno, soltero. Columna editorial del programa A Desalambrar. Albañil del antaño desafiado. Hola amigas y amigos. El próximo viernes es 1 de mayo y se conmemora el Día de las y los Trabajadores. Este año, la conmemoración de este día tan significativo nos encuentra en una situación muy especial. La pandemia del virus COVID-19 y la crisis socioeconómica preexistente en la mayoría de nuestros países han servido de excusas para que muchos gobiernos procapitalistas y los grandes empresarios avancen con sus planes de ajuste y privación de derechos, despidos y suspensiones masivas, rebaja de salarios y quita de bonificaciones, avance de la superexplotación y precarización a través del teletrabajo y otras formas de flexibilización. Las perspectivas para los próximos meses no contribuyen a tranquilizarse. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el efecto sobre el empleo va a ser devastador en América Latina. Se perderán unos 20 millones de puestos de trabajo. En su último informe, la organización asevera que en nuestra región hay 3 factores que la hacen más vulnerable ante la crisis: la tasa de empleo informal, un 54%, los sectores de la actividad económica en que se concentran los trabajadores y el margen fiscal y monetario de cada gobierno para ayudar a sus trabajadores. Se trata de los mismos trabajadores que aún en las difíciles circunstancias de la pandemia siguen moviendo los engranajes de la vida, produciendo bienes y asegurando la continuidad de los servicios esenciales, mientras las rivalidades de los países capitalistas y las potencias imperialistas que están robando la riqueza natural y la producción de los pueblos siguen originando conflictos y guerras sangrientas en un esfuerzo frenético por salvaguardar sus intereses económicos. Las sanciones económicas de Estados Unidos contra los pueblos de Cuba, Venezuela e Irán, las intervenciones contra Siria, Palestina, Yemen, la producción de armas, los conflictos y la competencia continúan. Se intensifica la especulación en los artículos de higiene contra el coronavirus y también en los bienes de necesidad básica. Aumenta la competencia para encontrar una vacuna contra el virus, para asegurarse las enormes ganancias de las compañías que la encuentren. Frente a las rivalidades capitalistas y la especulación, los trabajadores y los pueblos debemos mostrar nuestra solidaridad e internacionalismo, siguiendo el ejemplo de Cuba, que ha enviado médicos especializados a 14 países afectados por la pandemia. La conmemoración de este 1 de mayo significa todo un desafío para que la memoria de las y los trabajadores que perdieron su vida en la lucha por los derechos y por una sociedad más justa no sea postergada por las restricciones que implica la pandemia para juntarse y manifestarse, o por la manipulación que realizan sus pseudo representantes que hoy traicionan su legado firmando acuerdos antipopulares e inconsultos. Desarrollar todas las actividades posibles con la mayor creatividad
para superar los límites que impone la crisis sanitaria será un aporte para fortalecer la conciencia, la organización y las luchas populares en este momento histórico. Si bien esta crisis pone de manifiesto las injusticias sociales, la precariedad de los estados, muestra la irracionalidad del mercado regido por las transnacionales y muchas más desigualdades, incoherencias e ineptitudes de este sistema, la salida de ella no tendrá obligatoriamente un carácter popular y ya está siendo aprovechada por la gran burguesía para reacomodar su modelo y seguir expoliando las mayorías. El desenlace de cualquier crisis sistémica siempre dependerá de las capacidades y voluntades presentes en el movimiento popular, de su capacidad para unirse, para organizarse y para construir alternativas. Hoy como ayer, trabajadores del mundo unidos es el imperativo indispensable y el mejor homenaje para todas las trabajadoras y trabajadores que lucharon y luchan para que la vida sea digna de ser vivida. Que es posible una vida más digna, aunque sea en medio de la austeridad material, lo demuestra cotidianamente la Revolución cubana, y su ejemplo trasciende especialmente en estos momentos de crisis. Esto explica, en parte, los ataques furibundos que reciben las misiones solidarias del pueblo y gobierno cubanos desde los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestro país, ante la llegada de una brigada de médicos para colaborar en la lucha contra la pandemia. La solidaridad nacional e internacional de la Revolución cubana ha quedado demostrada con cientos de hechos concretos, no ha sido un mero ejercicio declamatorio, ni se ha visto manchada por ninguna acusación que dé lugar al menoscabo de su integridad ética y coherencia política. Entre otros muchos, podemos mencionar que apenas triunfa la Revolución en Cuba, se lanza una campaña solidaria con el propio pueblo cubano a través de la alfabetización masiva, que logró en un tiempo récord terminar con esa plaga que reforzaba la dependencia y el sometimiento de los sectores populares. Para cumplir esta tarea, se desarrollaron métodos y técnicas renovadoras de las prácticas pedagógicas y políticas que luego fueron aportadas desinteresadamente para que otros pueblos y países los utilizaran en su lucha contra el analfabetismo. Así ocurrió en Nicaragua, Bolivia y Venezuela, entre otros. Cuando se produjo la explosión de la central atómica de Chernobyl, Cuba recibió a decenas de miles de niños afectados por la radiación, brindándoles tratamientos gratuitos durante años. Sus brigadas de médicos y personal sanitario han actuado eficazmente para combatir la epidemia de cólera en Mozambique, el ébola en Sierra Leona, Guinea y Liberia. En Sudáfrica colaboraron con el gobierno de Nelson Mandela. Sus tropas ayudaron a Angola a liberarse de las agresiones militares racistas del régimen del apartheid. Las misiones Milagro permitieron superar sus afecciones visuales a decenas de miles de personas en Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina. Sus brigadas médicas permitieron que amplios sectores populares, de los más humildes y excluidos, recibieran atención sanitaria por primera vez. Sus avances en la biotecnología les han permitido desarrollar medicamentos y tratamientos desde un criterio humanista del bien común y no del lucro empresarial. Haber alcanzado este nivel de desarrollo en política de salud pública por parte de Cuba le ha significado que la Organización Mundial de la Salud premiara en el año 2005 a la Brigada de Salud Médica Henry Reeves, 7.254 médicos, 22 brigadas internacionales, 29 naciones, 3,5 millones de personas atendidas, especialización en situaciones de desastre y epidemias, son unos pocos datos de la tremenda riqueza de experiencias y saberes que ha acumulado la Revolución cubana y que hoy pone al servicio de toda la humanidad en el combate contra la pandemia. Entonces cabe preguntarse por las razones de los ataques tan furibundos por parte de los medios de comunicación hegemónicos y personeros políticos de las derechas nacionales y provinciales, e incluso de algunos sectores de profesionales de la salud. Nosotros creemos que uno de los motivos principales, más allá de los burdos intentos de cuestionar la idoneidad de los médicos cubanos, lo que es rebatido por la OMS, la UNESCO y muchos otros organismos internacionales, es que la política sanitaria de Cuba y su práctica solidaria nacional e internacional logran que se vea en toda su desnudez al rey del capitalismo que ha transformado a la salud en una mercancía más
y ha creado una industria y un negociado fenomenal y terrible en los planos farmacéutico, terapéutico, instrumental y logístico, y al servicio de al ejercicio de la profesión médica en una fuente de enriquecimiento y lucro personal y privado, más allá de que la formación académica sea otorgada en establecimientos educacionales públicos. Esto es muy evidente, y más aún en la situación actual, cuando uno de los aspectos más cuestionados es la política de desarme y desfinanciamiento de los sistemas de salud pública. Por eso gastan tanta saliva, tinta y tiempos mediáticos en descalificaciones baratas, teorías conspirativas y tantas otras mentiras. La revolución cubana sigue siendo molesta y cuestionadora de las clases dominantes. Nosotros saludamos fraternalmente la llegada de los médicos cubanos y repudiamos las actitudes antidemocráticas, xenófobas y discriminatorias de los personeros de la mentira y defensores de los privilegios. Hasta la próxima. Y terminábamos de escuchar la editorial del programa de Desalambrar hecha por Germán Leyens, que en este momento se encuentra detrás de la cordillera. Y bueno, nos contaba en esto varias cosas que tienen que ver con el 1 de mayo, que nos vamos a pasar de una forma bastante especial todos los trabajadores y trabajadoras en cuarentena en toda América Latina. Y también nos contaba esto de la solidaridad latinoamericana. Sí, Germán. Sí, lo que quise marcar es, bueno, primero las características especiales que tendrá esta conmemoración del Día de las y los Trabajadores, dada la crisis sanitaria que se conjuga con la crisis socioeconómica que ya venía de antes, la profundiza y hace más visible las injusticias y desigualdades. Entonces, frente a la imposibilidad de realizar manifestaciones públicas, en distintos países se van a realizar distintas formas de manifestar la conmemoración de este Día Internacional de los Trabajadores. La importancia de hacerlo porque hay que reforzar más que nunca los lazos de solidaridad del pueblo de cada país y entre los pueblos de la región, porque frente a las agresiones que sufrimos constantemente por parte de los sectores dominantes, hay que fortalecer la lucha y la conciencia, que si bien esta crisis deja al desnudo toda la desigualdad e injusticia del sistema, eso no implica que mecánicamente después de la crisis vaya a producirse una transformación del sistema. Si no logramos un gran protagonismo popular y conjugar en una alternativa ese protagonismo, probablemente que las transformaciones se van a producir, pero para profundizar más el modelo neoliberal y no para cambiarlo a favor del pueblo. Así que por eso es importante que se realicen todas las formas de manifestación posible para conmemorar este 1 de mayo. Tal cual. Alfredo, ¿tenías algo para aportar? Sí, como bien lo dice ahí Germán, evidentemente se están preparando otra vez para que la crisis la paguemos lo de siempre. Entonces, yo creo que hay que ganar la calle nuevamente y, bueno, hacer respetar todos los derechos, porque evidentemente va a cambiar mucho, va a haber mucha pobreza, mucha desocupación. Los muchachos quieren otra vez acomodarse y ver cómo la pagamos entre todos. Y bueno, sabemos que es la calle la que gana, no hay otra manera. No, con buenos discursos y una migaja no nos podemos quedar. Sí, es así, ¿no? Y un poco en la última parte de la columna de Germán hablaba sobre esto de la venida de los médicos cubanos que todavía no llegan y ya se armó el tole-tole en el país por, bueno, los medios hegemónicos, algunos profesionales
que uno no sabe si están mal informados o que son de cínicos, que son nada más. Para eso vamos a escuchar un audio de Claudia Camba, de la Fundación Un Mundo es Posible, donde ella pertenece a esta fundación que se hace cargo de una clínica que hay en Córdoba justamente para la operación de cataratas de ojos. Y bueno, ella cuenta todo lo que le ha costado, por ejemplo, este tema de instalar esta fundación, cuando tuvieron que asumir ellos como profesionales muchas cosas porque fue muy combatida por ciertos sectores galenos, justamente como ahora. Entonces ella cuenta qué significan los medios cubanos, un audio bastante lindo, entonces los invitamos a escucharlo. Sí, que aclararte que yo soy presidenta de la Fundación UMEP, que es una fundación argentina que hace 15 años coordina el programa de alfabetización de Cuba y el programa de salud visual que está en Córdoba, pero no soy presidenta de las misiones cubanas, sino de una fundación argentina. Ok, gracias por la aclaración, está muy bien porque algunos medios te han presentado así y está bien que lo digas. Sí, porque el trabajo, sobre todo en odontología, sobre todo en oftalmología, que se hace no solamente en Argentina por parte de profesionales cubanos en toda Latinoamérica es muy importante, digo, en Brasil ha sido muy importante, en otros países también, pero digo, ¿cómo se desempeña esto en la República Argentina y cómo analizás lo que ha pasado a nivel de crítica a la presencia de profesionales cubanos en la República Argentina? Bueno, en Argentina en realidad hace 15 años que estamos con el programa Operación Milagro y no son los profesionales cubanos los que lo pueden llevar adelante, sino son argentinos y argentinas asesorados por profesionales cubanos, porque la corporación fue tan fuerte que nunca nos dejó entrar completamente al programa. No obstante, con diferentes etapas hemos logrado operar a casi 50.000 argentinos y argentinas en diferentes partes. Primero se operaban en Cuba, después en Bolivia, hasta que logramos hace 10 años tener nuestro propio hospital acá en Córdoba. Esto para nosotros no es nuevo, digamos, porque lo hemos vivido durante todos estos años, las presiones, y tiene que ver con que, bueno, lamentablemente en el mundo la salud en la mayoría de los países se ha convertido en un negocio, ¿no? Y en este negocio hay muchos intereses corporativos que no quieren que se demuestre que hay otra forma de poder hacer medicina y salud que no privilegia el negocio sino al ser humano, y creo que Cuba lo demuestra todo el tiempo, un país bloqueado hace 60 años con mínimos recursos tiene una mortalidad infantil de menos de 5 puntos por 1000, o sea, a nivel de Canadá, un país pobre que estoy hablando, un país que le faltan, porque nosotros somos ricos al lado de Cuba, ¿no? En recursos económicos, pero ¿qué nos está pasando? Que nosotros no llegamos a los niveles de salud de ellos. Bueno, creo que tiene que ver con una forma de hacer salud diferente. Cuba es una potencia en atención primaria de la salud y también en biotecnología, en investigación, tiene vacunas que están en el mundo contra el cáncer de pulmón, tiene un producto para el pie diabético que también está en el mundo porque salva de un montón de amputaciones, o sea, es una potencia en salud, no estamos hablando de otra cosa. Fíjate que la ONU el año pasado les dio un premio por el combate al ébola, o sea, fueron estratégicos en parar la epidemia del ébola en África. Hoy están colaborando en los 5 continentes con la Brigada Henry Reed, están en Italia, están en Andorra, y los han recibido con los brazos abiertos. Bueno, nosotros tenemos lamentablemente una corporación muy fuerte y se une, creo yo, con la presión norteamericana, que no es nueva.
Estados Unidos lanzó el programa Parole en el año 2006, cuando Cuba tenía las brigadas médicas en muchos países de América Latina. Recordemos que fue pleno auge de países progresistas, que las misiones internacionalistas cubanas florecieron en un montón de países y ayudaron a un montón de pueblos. Estados Unidos lanzó un programa, ese programa Parole, con idea de cooptar internacionalistas que deserten, digamos, que dejen, que vayan a vivir a Estados Unidos, les ofreció dinero, trabajo, etcétera, etcétera, para que después hablen mal de Cuba. Claro. Todo eso está es el condimento que hoy está en Argentina, que imagínate entrar a una brigada aquí, es otra vez, digamos, brillar los pueblos, los derechos humanos de los pueblos. Y bueno, lamentablemente Estados Unidos eso no lo permite. Bueno, terminábamos de escuchar en el audio a Claudia Camba de la Fundación Un Mundo es Posible, y uno no deja de asombrarse esto de que hay gente que se opone a la entrada de los 200 médicos cubanos estos que van a venir a la provincia de Buenos Aires, y se han dicho tantas barbaridades como, por ejemplo, que cumplan la cuarentena, que los hagan revalidar el título. Cuando, bueno, ahí Claudia, no sé si aparece en el audio, pero dice que generalmente los médicos en Cuba, aparte de recibirse, después tienen 2 especialidades y son todos especialistas en lo que tiene que ver con las epidemias. Entonces es bastante irrisorio, increíble, y disfrazarlo de qué, para no permitir la entrada, ¿no? Cuando realmente es una cuestión que tiene que ver con la derecha. Se disfrazan de profesionales, de neutros, y hablan en contra de los médicos cubanos, o hablan de el sueldo de los médicos argentinos, ¿no? Increíble. Germán. Sí, la verdad que no tienen límite los sectores de la derecha, los conservadores, todos estos ejemplares que saturan a través de los medios de comunicación. Yo, a pesar de que estoy en Chile, sigo atentamente, especialmente los medios mendocinos, y la verdad que dan lástima, que la campaña anticubana que han desatado a raíz de la venida de los médicos es terrible y tan sin fundamento, son tan burdos los argumentos que dan para oponerse a la llegada de los médicos cubanos, que no encuentran ningún sustento más que en la irracionalidad y en la falta de conciencia política de mucha gente. Ellos dicen que no tienen idoneidad para ejercer, que no tienen título, que no tienen esto, que no tienen lo otro, y no dan ningún fundamento. Cuando hay la columna entre los antecedentes, además de todos los hechos de solidaridad y la experiencia práctica que han tenido en el combate de varias epidemias en distintos continentes, especialmente en África, donde participaron activamente en la lucha contra el ébola y contra otras epidemias, colaborando activamente para que esos países pudieran superar esas crisis sanitarias. Es terrible lo que están haciendo. Entonces están además desprotegiendo a la población argentina, al pueblo argentino de la colaboración que pueden llegar a prestar estos profesionales para combatir la crisis acá dentro de la pandemia dentro del país. Es totalmente egoísta, porque además lo que están defendiendo es su negocio privado, el lucro que ellos hacen con el ejercicio de la medicina. Esto por parte de los profesionales que también han sacado la voz para oponerse a esto. Así que creo que tenemos que reforzar más que nunca esta campaña y enfrentar estos falsos argumentos que dan para oponerse a la llegada de los médicos cubanos. Son los mismos que cuando Fernández quiso hacer un sistema único nacional de salud, se
se opusieron, toda la salud privada del país no quiso saber nada. Son esos mismos, o sea, no piensan absolutamente nunca en las regiones más lejos del país, ni en el conurbano bonaerense, no piensan en las poblaciones rurales. ¿Alfred? Sí, mirá, en estos días habló el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires con respecto a esto, y él dijo que había buscado médicos en provincia, en el país, para suplantar la cantidad de médicos que ya están agotados, que necesitan un recambio. Y bueno, de 200, 300 que consultó, todos fueron evasivos. Entonces dijo, bueno, bienvenidos los médicos cubanos, ¿no? Contrarrestando todo las opiniones de que los médicos, que no le quieren dar trabajo a los médicos argentinos. Así es. Bueno, lo vamos a invitar, porque esto va a estar subido a la página de Facebook, Instagram, todo lo que tiene el Comité de Solidaridad Latinoamericana. Estamos haciendo circular, que no es nuestro, pero bueno, nos pareció atinado también adherir, solicitando firmas para una declaración. Entonces, bueno, va a estar en todos nuestros medios, el que quiera adherir, y también vamos a alargar, así como la derecha larga tan descaradamente la campaña contra los médicos cubanos, vamos como Comité de Solidaridad a lanzar a una campaña de clarificación y para que apoyemos esta campaña. Claro, sí, y lo lamentable es que también hay algunos sectores de izquierda que también han sumado su voz a estos sectores de derecha para oponerse a la llegada de los médicos cubanos, con argumentos también bastante pueriles. Entonces creo que merece una discusión con ellos, porque se plantean, como se plantearon en su momento, ni Maduro ni Trump, o después ni Evo ni la dictadura, etcétera, plantean una posición muy ambigua, pero que termina favoreciendo a estos sectores de la derecha antipopulares. Así que me parece que también es necesario discutir con ellos, especialmente este viernes 1 de mayo, en la cual van a realizar actos públicos a través de las redes para conmemorar el Día de los Trabajadores. Me parece que es necesario intervenir y para plantear también por qué nosotros consideramos que los médicos cubanos deben venir, deben llegar y deben ser recibidos como corresponde, porque realmente va a ser una contribución para poder enfrentar la pandemia. Tienen la experiencia suficiente, han tenido que enfrentar decenas de catástrofes naturales, tanto en Cuba como en el exterior. Tienen experiencia en combatir epidemias, porque recordemos que una de las tácticas que ha utilizado el imperialismo yanqui para atacar a Cuba ha sido también la introducción de ciertas epidemias dentro de Cuba, que han afectado tanto los cultivos como también a la población. Así que su experiencia está suficientemente acreditada y premiada incluso por la Organización Mundial de la Salud. Así que me parece que es grande la tarea, pero hay que empezarla. Una buena forma es la de firmar este petitorio para promover la llegada de los médicos cubanos. Bueno, te comprometo que después fuera de micrófono me digas cuáles son esos compañeros de los sectores de izquierda que se oponen. Así lo conversamos. Y no, eso lo veo. Diga. ¿Lo quiere mandar al frente? Manda. Compañeros del frente de izquierda. Oh. Bueno. Que como sabemos están más allá del bien y del mal. Bueno, ya hablaremos con ellos. Entonces vamos ahora con una canción y después escuchamos la columna de Desalambrando Luces. Tus amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únese al
Desalambrando la historia, una mirada crítica de hechos y personajes de nuestra América. Desalambrando la historia. Hoy, 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores. En 1889, en la ciudad de París, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional acuerda establecer el 1 de mayo como una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos mártires eran sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha para tratar de conseguir la jornada laboral de 8 horas. El 1 de mayo de 1886 se inicia una huelga que dura varios días. El 4 de mayo se concentraron más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Este año, el 1 de mayo, nos encuentra en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo. Como método preventivo para evitar el contagio y la propagación del virus COVID-19, se utiliza la cuarentena y el distanciamiento social. Su forma de aplicación varía de acuerdo a los distintos países, con una amplia gama de características. Históricamente, el 1 de mayo se relaciona con movilizaciones y actos masivos impulsados por los gremios, pero este año, 2020, por culpa de la pandemia, los métodos cambian. En Cuba, el dirigente sindical de la Central de Trabajadores de Cuba, Guilarte, dijo: «La conmemoración de esta fecha tendrá como escenario nuestros hogares, hoy convertidos juntos a la familia en trinchera decisiva en la crucial batalla frente a la pandemia que nos azota, la que exige de todos cada vez mayor disciplina social, responsabilidad individual y colectiva. El Día Internacional de los Trabajadores será un momento oportuno para reafirmar la vigencia del concepto de revolución expresado por Fidel Castro Ruz en la misma fecha 20 años atrás. La sólida unidad forjada por la revolución en nuestro pueblo está hoy presente en la admirable entrega de los trabajadores de la salud, dentro y fuera de nuestras fronteras, que desmoronan cada día con hechos la infame campaña de calumnias con que en vano se intenta desacreditar a la medicina cubana. En esta significativa fecha hacemos patente nuestra solidaridad con los trabajadores que en el mundo sufren el impacto de la crisis del sistema sanitario capitalista, las políticas neoliberales y sus negativos efectos en el crecimiento del desempleo y la pérdida de sus prestaciones sociales. Finalmente exhortó a enarbolar en los barrios, comunidades y centros de trabajo las banderas de una nación que lucha por los valores en los que cree, resumidos en el lema central de esta conmemoración. En Uruguay, la mayor central obrera, PIT-CNT, solicitó al presidente Luis Lacalle Pou que les permitiera realizar una emisión nacional de radio y televisión para difundir un mensaje que sustituya al tradicional acto masivo del 1 de mayo, con el objetivo de que la voz de los trabajadores alcance la mayor difusión posible. Lacalle Pou rechazó esa posibilidad, argumentando que la política gubernamental sobre el uso de este recurso solo contempla necesidades de carácter nacional que involucran a las instituciones gubernamentales. La central sindical, que primero había decidido realizar 4 pequeños actos, resolvió finalmente conmemorar la fecha a través de caravanas de vehículos en los 19 departamentos del país. Estas mantendrán todos los criterios de cuidados de seguridad y salud de todos los participantes, manifestantes y del pueblo en general, indicó en un comunicado. En Argentina, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Unidad, propone desde las 15 horas del 1 de mayo sumarse a ver y difundir un novedoso acto internacional con oradores socialistas revolucionarios en simultáneo desde 14 países de América Latina, Estados Unidos y Europa, que están dando una misma batalla por otra salida a la crisis. Y desde las 17 horas, gran acto online del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, en el que hablarán dirigentes nacionales.
En Chile se convoca un banderazo. Colocaremos banderas negras en nuestras casas y lugares de trabajo, empresas y servicios públicos en señal de protesta. A las 10:30, discursos de la CUT y a las 21 horas, cacerolazo nacional por la dignidad. En este año 2020, en general, los actos masivos se cambiarán por acciones individuales y comunes, impulsadas desde los gremios, organizaciones sociales y partidos políticos progresistas. Seguramente las redes sociales se inundarán en mensajes conmemorando el 1 de mayo y solicitando a los gobiernos que la crisis económica impulsada por la pandemia y el capitalismo no la paguen los trabajadores y las trabajadoras de Latinoamérica. Hasta aquí, desalambrando la historia. Negras tormentas agitan los aires, nubes enormes nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber, el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor, alta la bandera revolucionaria, que lleve el pueblo a la emancipación, a las barricadas o a las barricadas, por el triunfo de la confederación. Migráis tormegos, juegos a heroi, hay grande gai nubo in imagen pas vidi blu, et semina tendas dolor roja y morto, contra un mal amica de mantau en puxos ni fli presa con la liberez, devas ni cinsavi con firma e courage, al chiu la plago revoluziema, su chiu popolo marchas al servutis, alla barricado, por la triunfo de la confederación. Y bueno, terminamos de escuchar la columna Desalambrando la Historia a cargo de Ricardo Croce, donde reflejaba cómo en esta época del 1 de mayo vamos a pasar esta conmemoración los distintos países de Latinoamérica de forma totalmente distinta. Y bueno, y nosotros acá en la Argentina nos han regalado un documento firmado por la UIA que acuerda con la Confederación General del Trabajo una rebaja salarial de hasta el 25% para los trabajadores que sean suspendidos por el cierre de las empresas debido al aislamiento obligatorio. Toma pa' vos. Ahí lo tenés. Alfredo. ¿Firmado por los compañeros de la CGT? Sí, che. ¿Querés que te cuente quién firmó? Mira, Héctor Daer, Carlos Acuña, si conocen a alguno levanten la manito, Andrés Rodríguez y Antonio Caló. ¿Qué tal? Impresionante. Sí,
Dyer y Caló ya tienen el certificado de función vencido ahí en el sindicato. ¿Por qué? Y Dyer debe llevar más o menos unos 30 años en el sindicato. Y el de la UOM debe andar por ahí cerquita. Son secretarios. Yo creo que el problema no es tanto la cantidad de años que llevan, sino que llevan esa cantidad de años traicionando y entregando a los trabajadores con las manos atadas a los sectores dominantes, a los explotadores, a los gobiernos neoliberales. Hicieron lo mismo durante el gobierno menemista, después durante el gobierno de la Rúa. Entonces, lo increíble es que sigan en el sindicato a pesar de todas esas traiciones a lo que se supone debería ser la función de un dirigente sindical. Y que los trabajadores no hayan sido todavía de generar los mecanismos para reemplazarlos, para desplazarlos o para crear organizaciones que realmente representen sus intereses. Eso es lo que más impresiona y lo que debería llevarnos a reflexionar, sobre todo en este 1 de mayo, cuando enfrentamos una situación de una crisis tremenda. Según los datos de la propia Organización Internacional del Trabajo, se prevé una desocupación que va a llegar a la pérdida de cerca de unos 20 millones de puestos de trabajo en América Latina. Porque acá en esta región se agrava aún más las condiciones de vulnerabilidad para los sectores populares por el trabajo informal que alcanza un 54% de la masa de trabajadores en toda la región, por la falta de respaldo fiscal que tienen los gobiernos para si quisieran tomar alguna medida en favor de los trabajadores, respaldo fiscal y monetario por la crisis económica que están sufriendo todos los países, etcétera. Entonces, frente a esto, que estos señores entreguen atados de pies y manos a los trabajadores a la voracidad de los empresarios que están aprovechando esto para hacer más ganancias, para especular más todavía, es impresionante y realmente se merecen que el 1 de mayo también sea un gran acto de repudio para toda esta dirigencia mafiosa, burocrática y entrevista. Sí, aparte, yo digo, no había necesidad que de última se pusiera de acuerdo la Unión Industrial con el gobierno. ¿Por qué ellos por el costado refrendando sin haber consultado a sus bases, por supuesto? Y después que había un decreto de necesidad de urgencia que había firmado Fernández y donde prohibía los despidos y las suspensiones hasta fines de mayo. Fíjate vos, sí, o sea, y después esto, cada 1 de mayo que festejamos los trabajadores, festejamos aquellos logros de reivindicaciones y de derechos, y el tema de la suspensión en el trabajo cobrando el 100% del salario, fue también todo un logro. Y estos tipos, como dice Alfredo, pagamos los platos rotos y en la crisis los de siempre, los trabajadores. Alfredo. Sí, y acordándome, haciendo historia más o menos hace 2 años, 2 o 3, estos mismos personajes los bajaron del palco y tuvieron que salir corriendo. Sí. Porque ellos no querían, los trabajadores que estaban ahí les pedían paro ya y no lo quisieron hacer y tuvieron que bajarse del palco e irse corriendo, como traidores que son. No, siempre han sido cómplices de la patronal y de los gobiernos antipopulares. Fueron cómplices de la dictadura, cegando a los dirigentes combativos y a los trabajadores militantes. Fueron cómplices de la economía de guerra de Alfonsín, luego de la economía privatizadora de Menem, luego de lo que hizo de la Rúa en el Congreso con ¿cómo se llamaba? La Banelco. y etcétera. Entonces siempre han estado a favor de los intereses de los patrones y de los gobiernos procapitalistas, así que me parece que ya es hora de decir basta
a esto, pero los que tienen que decir basta son los propios trabajadores, digamos. Bueno, y para informar, fíjate vos, ahora viene lo terrible de lo terrible, cuando se amplía el decreto 376 de necesidad de urgencia, el gobierno se comprometió a pagar el 50% del salario neto de los trabajadores del sector privado de cualquier tipo de empresa hasta 800 empleados. O sea que los empresarios van a pagar nada más que el 25%, el gobierno les está pagando el 50%. ¿Se entiende? Entonces hay otra reflexión. ¿Hasta dónde el gobierno tiene la fuerza como para negociar con los empresarios? Les está pagando la mitad del salario y los tipos nada más que pagan el 25%. Y los sindicalistas ahí de qué? Si lo único que aportan los empresarios es el 25%. Terrible. Chico. Seguramente un porcentaje deben llevar ellos. Qué triste, qué golpes bajos, ¿no? Y qué capacidad de poca reacción que tenemos los trabajadores con todo esto. No, yo pienso que gran parte del contenido de las actividades del viernes 1 de mayo deben ser del repudio a estos dirigentes. Muy bueno. Ya es hora de terminar con su impunidad. No, y están callados, ¿no? Eso es el otro tema, porque fueron y firmaron 4. Ahora los otros, ¿qué pasa ahí? Bueno. Sí, Alfredo. Sí. Se quedan calladitos los otros para ver si estos otros hacen algún traspié y dicen, no, los auténticos somos nosotros. Esa calaña es lo mismo. Bueno, miren, vamos a escuchar un audio ahora de Salvador Allende, allá por el año 72, que nos decía de los trabajadores. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo
No importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Terminábamos de escuchar a Salvador Allende allá por 1972, cuando nos hablaba de la Universidad de México, y decía, un obrero sin trabajo es un hombre que tiene derecho al trabajo. Germán. Así es, la claridad conceptual y política de Allende sigue asombrando aún hoy. Ya se cumplen este año 50 años desde que triunfó la Unidad Popular en Chile. Había previsto varias actividades, pero indudablemente que la pandemia ha obligado a postergar todo. Pero me parece que es muy importante reflexionar sobre lo que plantea Allende ahí, y sin caer en anacronismos, pero porque la situación histórica, el contexto histórico en que desarrolló su gobierno Salvador Allende es muy distinto al actual, pero indudablemente que su lealtad al programa con que él había asumido la presidencia de Chile, eso lo recalcó siempre, que él iba a ser leal al programa que se había comprometido con el pueblo y que había construido el pueblo. Por eso también lo derrocaron, pero su lealtad es impresionante, y yo lo reflexiono ahora a raíz de algunas medidas políticas que se han tomado. En el caso de los gobiernos neoliberales de la región no se podía esperar mucho más de lo que están haciendo, pero en caso del gobierno argentino de Alberto Fernández, yo pensé que iba a tomar algunas medidas de fondo que pusieran más en juego los intereses de algunos sectores que vienen ganando mucha plata desde hace décadas y que ahora no han hecho ninguna contribución ni piensan hacerla para ayudar a salir de esta crisis, como es el sector financiero. A pesar de que el gobierno ha dispuesto algunas medidas para aumentar la liquidez de los bancos, por ejemplo, y que puedan prestar plata a los sectores de los pequeños y medianos empresarios con tasas de interés más bajas, todo lo que han hecho es utilizar esa disponibilidad de recursos para aumentar el precio del dólar, digamos, seguir con las maniobras especulativas, aumentando el precio del dólar, lo que a su vez provoca el aumento del precio de los alimentos y los artículos de primera necesidad. Entonces seguimos con la misma bicicleta financiera, y frente a esto parece que el gobierno estuviera atado de pies y manos, no toma ninguna medida de control real y efectiva más allá de las amenazas mediáticas, pero no hay ninguna medida concreta que permita controlar a estos grupos especuladores y saqueadores del país. Sí, tal cual. Es lamentable esto de morir arrodillado, parece que va a ser cierto. Bueno, vamos a escuchar una canción de las compañeras Al Compás de Pascuala y La Vaca, y después vamos a seguir con nuestro programa de Salamar. Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo forma, vi formarse en la calle un círculo de paloma. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro, sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo formas, vi formarse en la calle un círculo de palomas. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen y las otras vuelan.
Al compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego. No hay salario, no hay clases, porque lo que la sociedad tiene que saber es que no se suspendieron las clases, se suspendieron presencialmente, pero venimos sosteniendo el sistema educativo con una sobrecarga de tareas brutal. Compañeras que están 24 horas del día trabajando desde la casa, que además tienen su propia familia, las propias tareas de sus hijos. Que tenemos miles de compañeras desocupadas porque no pueden acceder a suplencia dentro del sistema educativo, en situaciones desesperantes, porque no tienen ni siquiera salario. Entonces, cuando escuchamos a Nieri que sale tan livianamente a decir que van a ver si pagan el salario, nos indigna y le aseguramos que si no hay salario no hay trabajo. Bueno, terminábamos de escuchar el audio de Sebastián Enríquez, quien es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Mendoza, SUTE, haciendo un comentario después que el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Nieri, dijo que no sabía si se iban a pagar los sueldos de los docentes, ¿no? Bueno, Sebastián como docente hace sus expresiones y que la está pasando bastante mal los integrantes de este sindicato, bueno, todos los maestros acá en Mendoza, porque con esto de la virtualidad han habido casos que son increíbles, maestros que están trabajando hasta 20 horas, los maestros de secundario que tienen muchos cursos, es increíble la cantidad de horas que trabajan, y para que después Nieri diga así muy suelto de boca, parece que no les vamos a pagar, muchachos. Bueno, esto ha despertado mucho escozor dentro del gremio de los trabajadores de la educación, y que ya sabemos que está atado por esto de la ¿cómo que se le llama lo que le han puesto a los docentes? El Itenaula, exactamente. Así que bueno, leí ahí que yo soy docente jubilada, así que unas compañeras me pasaron, que inclusive ellos tienen que pasar la presencialidad del docente trabajando, justificarla, y la del niño. Imagínate vos en situaciones, en lugares rurales donde no tienen internet. Se acosa, veía la resolución de la Dirección General de Escuela, que
que todos los días te tenían que hacer presente y demostrar que estaban trabajando. Increíble. Esto de la virtualidad, si alguien creyó que los maestros no hacían nada, déjenme decirle que se les ha duplicado la tarea y bueno, y él, el ministro, dice muy sueltamente, veremos si les pagamos. Alfredo. Sí, no solamente en las zonas rurales, digamos, en los barrios, digamos, que están un poco alejados de la ciudad propiamente dicha, la mayoría, o sea, por principio, obligación de tener un celular, una netbook, una impresora, inclusive ahora tienen plataformas que tienen todos los días, tienen una hora con un coordinador. La mayoría de las madres no mandan todas las cosas al mismo día. Imagínate en una familia donde hay 4 o 5 chicos estudiando con un solo celular. Sí. Que eso debe ser el promedio de los barrios más populares. O sea. Por ejemplo, la otra vez me contaba un sobrino que ellos tienen 2 hijos, los 2 son profesores y los 2 tienen celular. Se han tenido que comprar uno tercero para recibir las clases de los hijos más las clases que ellos mandan a sus alumnos. Una locura. Tomás dice ahora, que es el director general de escuela, que se dio cuenta de la brecha social de los alumnos de Mendoza. Mirá vos. Teníamos que pasar por la pandemia para que se dieran cuenta. No, han duplicado el trabajo han duplicado el trabajo de la maestra en la casa. Sí, sí. O sea, es más esclavizado todavía. Sí, ¿no? Y les están pidiendo que, bueno, que es todo también una discusión, porque hay maestras que tampoco son muy criteriosas y mandan una cantidad, como que la cantidad, viste, haga al conocimiento, ¿no? Y mandan una cantidad a los pobres niños. Y bueno, y ahí también otra problemática que se está viendo es el maltrato a los niños que no alcanzan, de los padres hacia los niños, que no alcanzan a terminar las tareas. Es toda una cosa de loco. Y esto ha pasado en varios países que han decidido implementar la teleeducación, porque realmente no había ninguna preparación para implementar esto. Incluso en muchos lugares se denuncia que los mismos trabajadores han tenido que proveerse del equipamiento necesario para poder desarrollar el trabajo desde la casa, desde la compra de computadora hasta la contratación del servicio de internet. Eso ha pasado con la educación y también con aquellos trabajadores que han tenido que empezar a trabajar vía internet desde sus casas, sean empleados de comercio, gente administrativa o empleados públicos, etc. Pero no han sido provistos del equipamiento básico para poder desarrollar sus tareas, y además que no se ha pautado lo necesario el trabajo como para que no tengan que trabajar más horas todavía desde sus casas, en condiciones totalmente distintas, ya que además la mayoría no tiene casas muy, muy grandes, donde puedan desarrollar su trabajo en soledad, en cierto ambiente de tranquilidad, sino que tienen que estar compartiendo con la familia, con los hijos, además de estar haciendo el trabajo. Entonces, me parece que es una vuelta de tuerca más a la precarización del trabajo y a la sobreexplotación de los trabajadores. Sí, había una... Sí, Germán. No, que es necesario que todas estas experiencias, testimonios de lo que ha significado esto, sean sistematizadas y se creen nexos entre las organizaciones sindicales también, tanto de la provincia como del país y de Latinoamérica, para poder enfrentar juntos esta nueva modalidad que me parece que tienen todas las intenciones de dejarlas establecidas para siempre, más allá de que se supere la pandemia en algún momento, sino que debe encontrar una vuelta de tuerca para ajustar más a los trabajadores. Así es.
Bueno, vamos ahora a escuchar un audio de Paola Romero, que ella es una trabajadora de la salud y es del sindicato de CISAMEN, que es un sindicato nuevo del personal de la salud estatal y primaria, y nos dice lo que ellos están sufriendo y atravesando con la pandemia. ¿La escuchan? Mi nombre es Paola Romero, soy la secretaria general de CISAMEN, Sindicato Sanidad Mendoza. Es una institución nueva, hace unos meses que nos constituimos como sindicato, así que bueno, estamos creciendo, dándonos a conocer acá en Mendoza, así que bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, como te decía, CISAMEN es el Sindicato Sanidad Mendoza, ¿sí? Representamos al personal de salud, ¿sí? Profesional, no profesional, de toda la provincia, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Hoy todo el sector, ¿sí? Tanto la parte privada como la parte estatal está abocada y se tuvo que ayornar al momento que estamos viviendo y de esta pandemia del COVID-19. Todas las instituciones tuvieron que adecuar sus instalaciones para estar preparados, ¿sí? En caso de que esta pandemia acá en Mendoza tenga mucho más infectados que los que estamos teniendo actualmente. Así que hoy nos encontramos en un lugar, digamos, de privilegio con respecto a las otras provincias, ¿sí? Porque hace varios días que no tenemos ningún caso registrado, que eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Como trabajadores de salud, todo el mundo está trabajando, ¿sí? Salvo las excepciones que son los mayores de 60, con alguna enfermedad de base y las embarazadas, pero después todo el personal se encuentra abocado a asistir a las personas que se acerquen a los efectores con algún problema respiratorio, ¿sí? O con algún otro problema, porque la población se sigue enfermando de otras cosas, ¿no? Así que bueno, se está trabajando mucho. Hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de la protección personal, ¿sí? Porque algunos directores no entendían, ¿sí? Que nos tenemos que cuidar, ¿sí? Y que tienen que cuidar a su personal de salud. Un tema especial, ¿sí? Que quiero comentarles a ustedes, es la situación que vive todo el personal contratado, ¿no? Del sector salud. Todos los meses nuestros compañeros sufren el retraso en sus sueldos. Este mes recién pudieron cobrar el día 21. No es justo que el personal tenga la zozobra, ¿sí? De no saber si va a poder viajar, si va a poder comer todos los días, si va a poder dejar plata en su casa. Es una falta de respeto, ¿sí? Y al señor gobernador, ¿sí? Le quiero hablar, decirle que no puede decir a los empleados públicos que no sabe si la provincia va a poder pagar los sueldos de mayo. Demasiada incertidumbre hay, demasiados problemas económicos hay, ¿sí? Como para que el señor gobernador quiera tomar de rehén a los empleados públicos, porque qué casualidad, ¿sí? La provincia está negociando la deuda, entonces no quiere poner a todos los empleados de rehén, ¿sí? Para él poder tener un beneficio de parte del gobierno nacional. Me parece que es una falta de respeto y que la provincia de Mendoza y los mendocinos, ¿sí? Nos debemos funcionarios del siglo XXI. Me parece que ellos se han quedado en el siglo XIX, ni siquiera en el XX, ¿sí? En el siglo XIX. Son patrones de estancia, se piensa que está hablando con sus amigos empresarios, parece que no es así. Y mucho menos cuando nos estamos acercando a la fecha del Día del Trabajador. Ya no necesito comerme la papa, puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria entre los mosquitos, te chupan la sangre y te dejan
Pepe el verdulero se fue del mercado, le jugó a los burros y quedó pelado. Yo no juego al brother ni a la lotería, soy un negro pobre, no tengo alcancía, pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, ya no saco el auto, ando en bicicleta, harto de que me haga siempre la boleta. Esta es la Argentina, la tierrita mía, mi amor y la nafta suben cada día, pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, muy bien. Bueno, terminamos de escuchar el audio de Paola Romero, que es la encargada del CISAMEN, que es el Sindicato del Personal de la Salud Estatal y Privada de Mendoza. Y decía, ¿no? Al final del audio, el gobierno provincial toma de rehén al personal de los estatales y favorece a sus amigos empresarios. Más clarito, échale agua. Está bien lo que plantea. Sí. Está bien en ese sentido lo que plantea, y los trabajadores de la salud que han cumplido un papel tan importante, más allá de los aplausos y los reconocimientos simbólicos, merecen también que se satisfagan algunas reivindicaciones básicas para poder seguir cumpliendo con sus tareas, como es el equipamiento con los medios de protección para trabajar. Y en esta situación de pandemia requieren varias cosas. Es importante marcar en esto la necesidad de organización, de solidaridad, de unión y de lucha, porque lo decía al principio Tejada Gómez en el poema que escuchábamos cuando empezó el programa: un hombre solo es solo un hombre, trabajador solo es solo un trabajador. Sin embargo, unido, organizado y peleando por sus derechos, digamos, cumple un papel ya como de la clase trabajadora. Entonces, me parece que en este 1 de mayo es necesario impulsar aún más los vínculos, las conexiones necesarias para avanzar, que los sindicatos tengan realmente una postura de defensa de los trabajadores y de lucha por una sociedad más justa. Hay que salir del estancamiento en que está el movimiento sindical en estos momentos. Y ahora vamos a pasar un audio que nos acercó Germán Leda, otro miembro del Comité de Solidaridad Latinoamericano, y dice: mi pueblo de Neuquén es un pueblo minero, la multinacional que está explotando el cerro y dejó a muchas familias sin su entrada de dinero. Los mineros organizados, a pesar de la situación sanitaria en la provincia, frente a que no tienen respuesta de ningún tipo de esta multinacional, han decidido elevar el reclamo a Neuquén Capital, viajando más de 500 kilómetros con muchos retenes de policías y de gendarmería, y hoy en la mañana llegaron a Casa de Gobierno. También nos informa que estas familias hace 2 meses no tienen ingresos y tampoco respuestas del gobierno local y provincial. Vamos a escuchar un audio y después que nos mandaron un audio nos enteramos de que los habían a las 12 del mediodía los habían recibido. Vamos entonces con el audio. Mirá, ahora nosotros somos mineros, venimos de la cordillera, de Andacollo, puntualmente. Estamos acá en la Casa de Gobierno, como pueden observar, llevando a cabo un reclamo. Nos encontramos
con una situación bastante repetitiva nuevamente, que estamos pasando con una empresa que se llama Trident Southern Exploration, concesionada por el gobierno de la provincia del Neuquén, que bueno, hoy nos está haciendo pasar infinidades de necesidades a los trabajadores y a nosotros. Así que bueno, hoy venimos a reclamar que se revise el contrato de concesión, que tomen cartas en el asunto, que realmente vean a quién le entregaron este proyecto. No es la primera vez que este gobierno le entrega un proyecto a una empresa de estas características. Anteriormente ya vivimos una situación bastante similar con una empresa llamada Maxa, nos quedó adeudando algunos salarios también y dejó mucha gente en la calle. Ustedes dicen sin salario no hay cuarentena. Sin salario no hay cuarentena. Y nosotros, mirá, no podemos quedar en la casa esperando a que alguien haga algo, porque la verdad que no están haciendo nada y si nosotros no comemos no podemos respetar una cuestión que nos está perjudicando de alguna manera, ¿no? Un mensaje para el presidente de la Nación, ¿qué le dirías? Que tome cartas en el asunto, porque la verdad que es una vergüenza cómo han concesionado este proyecto y solicitamos que tomen la intervención. Entendemos que por ahí lo que es minería en particular lo maneja la provincia, pero no tiene injerencia el Estado Nacional. Entonces, si me escuchara, yo le diría que tome cartas en el asunto y realmente revise este tipo de situaciones, porque la verdad que han sido un desastre últimamente en la provincia del Neuquén las concesiones de los yacimientos mineros. Una amiga de la casa y del programa de Desalambrar nos ha mandado también un audio para difundir lo que están haciendo la organización Las Suculentas, que están trabajando en pos del bienestar de las mujeres privadas de libertad del Borbollón. Entonces, a continuación vamos a escuchar este audio de Lola. Suculentas es un colectivo que surge a partir de la necesidad de visibilizar la situación de las personas privadas de libertad, específicamente la dinámica de la vida dentro de las unidades carcelarias. La idea es implementar talleres educativos tendientes a informar y formar con respecto a educación sexual integral y puntualmente de género, concientizar con respecto al desprejuicio del concepto de mujer que tenemos tan arraigado y ayudar a formar opiniones bien fundadas. La campaña que llevamos adelante con el apoyo de la Fundación Pulso Educativo Libres de COVID-19 es para dar respuesta a la falta de elementos de higiene básicos y personales de las chicas de la Unidad Penal número 3, El Borbollón. Todo lo recaudado será entregado a las internas de esa unidad penal, tratando así de suplir la inacción oficial que aconseja mantener la higiene permanentemente, pero no provee a quienes debe los elementos necesarios para ello. Y terminábamos de escuchar a nuestra querida amiga Lola, y bueno, nos vamos a comenzar a despedir en otra edición de A Desalambrar. Germán. Saludo para todas y todos y nos vemos la próxima semana. Alfredo. Sí. Y bueno, la semana que viene tendremos un programa igual o mejor que este. Y bueno, saludo a todos los compañeros y compañeras trabajadoras por un 1 de mayo, esta vez sin movilización, pero sin bajar las banderas. Y bueno, un feliz 1 de mayo a todos los compañeros y compañeras escuchas de La Mosquitera, y que volvamos otra vez a levantar las banderas de la dignidad de los trabajadores insertos en países solidarios, independientes, soberanos, que formemos la patria grande entre todos. Y nos vamos despidiendo entonces, nos veremos el miércoles próximo en otra audición y en otro programa que llamamos A Desalambrar. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta bala
valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero